Raúl Albiol, un poco de café, ¿vale? Muy bien, buen cafelito. Oye, buen futbolista. No todos pueden decir que han estado o que llevan tantos años en el fútbol, ¿no? Te ha ido bien. Sí, me ha ido muy bien. Como empezó todo también. Con aquel accidente, imagínate si me ha ido bien. Hablaremos del accidente. Después de 20 años, pues la verdad es que muy feliz por toda la carrera y intentando pues que termine mejor. Que termine mejor. Sí. Porque no ha salido bien del Villarreal. No estás. No No, sí, estás. sí he salido bien. Al final las etapas se terminan y bueno, pues al final todos sabemos, ¿no? Que después de 6 años también, pues muchos jugadores no terminan su ciclo y el mío terminaba este año en Villarreal y con ganas de continuar y disfrutando del fútbol. Querías continuar. Hombre, estaba muy feliz, estaba muy a gusto en Villarreal, pero hay que aceptar también que no puedes estar para toda la vida, ¿no? En el mismo sitio, ¿no? Eh, Así que ¿Qué tal con, esto es fútbol. Marcelino? ¿Te trató como merecías? Sí, yo al final mi relación era normal, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. Como te he dicho, al final los entrenadores toman decisiones, confían en unos jugadores, en otros y bueno, el míster también, pues bueno, decidió no contar conmigo a partir de Navidades y confiar en otros compañeros, así que no hay ningún problema, son decisiones que se respetan Ya. Tú en Navidad y nada más. sabías que no ibas a continuar. Sí, bueno, después de Navidad ya, bueno, me dijo que no iba a jugar ya porque, bueno, iba a confiar en otros compañeros. Pero bueno, sabía que estaba difícil, ¿no? El poder continuar el Villarreal porque al final sin tener minutos, ¿no? Y sin la confianza, pues, del entrenador es complicado, ¿no? Continuar, ¿no? Y luego también, pues, como te he dicho, ¿no? Los ciclos se terminan bueno, pues mi etapa en el Villarreal estaba llegando a su fin y sin problemas. ¿Y qué hay de aquel chaval que tenía a sus padres en una administración de lotería? ¿Qué recuerdas de aquello, de aquella etapa en la que jugabas al fútbol en la calle, delante de la administración de lotería, ¿no? Eso es, en la avenida. ¿Qué edad tenías tú más o menos ahí? Bueno, pues 8 o 9 añitos, jugaba en la avenida, Sí. sí, incluso más pequeño, porque al final mis padres trabajaban en la administración todo el día. Entonces yo cuando salía del colegio, pues mi tarde era estar jugando allí hasta que cerraban la tienda, que era... Pero jugabas en la calle, enfrente. Sí, Ya enfrente. no se juega en la calle. Era una avenida peatonal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no, Sí. no pasaban Pero ha coches. cambiado el fútbol, ¿eh? Ahora un chaval no juega en la calle. Ha No, cambiado, no hay gente, ha chavales jugando a la cambiado, calle, ha ¿no? cambiado todo, ha cambiado Sí. la sociedad y es complicado, ¿no? Ahora mismo dejar a niños solos jugando en un parque es peligroso y Sí. incluso también, pues, bueno, que te ¿Quién pueden... dijo, "Jo, este chaval juega bien al fútbol, hay que llevarle a hacer una prueba"? ¿Quién Bueno, fue? me llamaron Edu Macía, que ¿Mm? fue director deportivo, ¿no? De muchos equipos de Primera División también. Sí. Me llamaron para hacer la prueba en el Valencia, en infantiles. Y bueno, fui allí y la verdad que bueno, estuve entrenando una semana y decidieron que me quedara. Entré con 12 años en la escuela del Valencia, yo estaba jugando en Vía Marchante, en mi pueblo, y bueno, pues al final fue una cosa bonita el poder jugar en la cantera del Valencia y luego pues ir pasando eliminatorias, ¿no? Porque tienes que ir cada año subiendo de categoría Sí, y que no te tiren. con 12 años ya tienes una responsabilidad que un chaval no tiene a esa edad, ¿no? O sea, ya tienes una disciplina, unos horarios. mm, No sé si no sé si es la juventud ideal o la adolescencia ideal, ¿no? El no poder disfrutar como un chaval normal de las cosas que hacen sus compañeros. Bueno, en esa edad aún, yo creo que un poquito más mayor, ya con 15 años, 16, ahí es más complicado, porque yo creo que ahí pues, tus amigos ya empiezan a salir, tú ya te tienes que quedar en casa, porque al final ya pues, tienes partidos en los sábados y los domingos, y te tienes que cuidar, tienes que estar en casa, y bueno, ahí se va peor, ¿no? Pues es, bueno, el momento, ¿no? De que salen de fiesta, las fiestas del pueblo. Hay nada, ¿no? Efectivamente, entonces tú ahí no puedes, entonces es complicado quedarte en casa. Entonces a la de 16, 17 años es más difícil, creo yo. Con 12 años al final eres un niño aún y lo llevas bien. Pero eres el famoso del pueblo, también. Bueno, no era el famoso del pueblo, habían varios, éramos varios que jugábamos en categorías inferiores del Valencia. Mi hermano mayor, por ejemplo, era uno. Sí, Y luego también había
algún otro chaval también en Vía Marchante, que estábamos ahí en las categorías inferiores del Valencia. Entonces éramos 4 o 5, no era el famoso, yo no era. Y con 17 años debutas, te hace debutar Benítez. Eso es. Del primer equipo. Hablamos mucho de Lamine Yamal con 17 años. Sí, bueno, pero yo no hacía lo de Lamine. yo debutaba, pero daba 3 pases y ya está, no hacía lo que hacía Lamine. Pero es tener la cabeza bien amueblada con 17 años y jugar en primera división. Eso hay que manejarlo bien, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Y yo creo que nosotros, la juventud hoy en día es que sale con 17 años como si estuviera jugando en el parque, ¿no? Yo creo que tiene otra mentalidad. Nosotros nos poníamos más nerviosos, notábamos más la responsabilidad y yo recuerdo mi debut pues muy nervioso. Yo veo a los chavales ahora como debutan y parece que les da igual, en el sentido bueno, ¿no? Que al final eso es lo que les hace pues, el estar preparados y dar ese nivel que dan. Baraja, Albelda, Ayala. Albelda era uno de tus ídolos. Eso es, sí. ¿Quiénes más tenías tú como referentes en el fútbol? El problema yo era centrocampista. Entonces, claro, yo cuando debuto con 17 años era centrocampista. Entonces, al final, mis referencias me fijaba en jugadores de esa posición, ¿no? Albelda era uno de ellos. En esa época, el doble pivote del Valencia pues era de los mejores de Europa, ¿no? Como Albelda y Baraja. Entonces, yo al estar en la cantera, pues era un poco la referencia que tenía, ¿no? ¿Cómo fue aquel debut, aquel día del debut? ¿Qué recuerdas? Aquel debut, pues mira, debuté primero en Suecia, en Copa de la UEFA. Me sacó Rafa Benítez el descuento, 3 minutos. Sí. Y bueno, no toqué ni el balón, pero bueno, fue un momento de nervios porque entré también en una falta en contra, a balón parado y bueno, tuve que ir a sprint, ¿no? A defender esa jugada y bueno, fueron 3 minutos que bueno, no me dio tiempo a nada prácticamente. Yeah. Pero sí que luego volví a jugar en Copa de la UEFA en cuartos, en Mestalla, en casa, que al final eso es diferente, ¿no? Con el público de Mestalla, yo siendo un chaval de la cantera, y ahí sí que tuve 25 minutos para jugar y bueno, pues recuerdo el momento en el que me llamó, que estaba calentando y me llamó para salir, imagínate, ¿no? Me puse nervioso, estaba así un poco que veíase blanco todo, ¿no? Se había cumplido un sueño. Sí, era contra el Juniors de Burdeos, sí, un sueño, sí, la verdad es que sí. Y es más, es el equipo que gana la Copa de la UEFA, el FC Valencia. Ajá. O sea, sí, iba bien armado yo, o sea, realmente entré al campo, pero alrededor, un buen equipo, efectivamente, alrededor tenía un gran equipo que fue el que hizo ¿Cómo vivió tu familia? Hizo el doblete. Pues muy felices, ¿no? Muy felices. ¿Quién es más exigente, tu padre o tu madre? ¿Quién ha sido más exigente? A ver, mi padre ha sido más exigente, pero bueno, tampoco sin... Es el que te rectificaba, cuidado, efectivamente, Raúl, con esto, sí. Mi madre es la que, bueno, pues cuando me enfadaba yo con mi padre es la que me iba a abrazar, efectivamente. ¿Sí? Sí, me iba a abrazar a mi madre y... Te da más cariño. Y me comprendía más, sí. Comprendía un poco, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que mi padre, gracias a mi padre, pues me ha enseñado todo, la humildad, el respeto, al final el competir y bueno, pues al final... ¿Están bien tus padres? Está muy bien, sí. También. ¿La administración de loterías sigue funcionando? No, se jubilaron hace un año, sí. ¿Os tocó la lotería alguna vez? No, dio un tercer premio y no llegó a tocar. Y mira que mi madre tenía la ilusión, la pobre 40 años, de darle el gordo, pero no pudo ser. O sea, no... ¿El gordo, la administración dio el gordo alguna vez? No, el tercer premio sí. El tercer premio sí, pero el premio gordo no. Pero no os quedaseis nada vosotros del tercer premio, ¿o sí? No, nosotros no. No, el décimo ese no teníamos nosotros. ¿No tenéis? No. Mi padre siempre jugaba, mi padre y mi madre siempre jugaban el mismo décimo durante todos los años que tuve en la administración, el mismo décimo. Pero nunca llegó a tocar. En el Valencia fue una etapa, como decías tú, ganando la UEFA. Fue el mejor Valencia. ¿Qué piensas de este Valencia ahora que está sufriendo tanto? Bueno, es complicado verlo, ¿no? Porque, como tú has dicho, han vivido momentos históricos, 2 finales de Champions, pues 2 ligas, Copa de la UEFA, Supercopa de Europa, Copa del Rey han ganado. O sea, verles ahora pues es difícil, ¿no? Es verdad que bueno, poco a poco, ¿no? A ver si pueden ir cambiando las cosas, pero han sufrido estos últimos años mucho, sobre todo por las temporadas, ¿no? Que han estado luchando por el descenso. Sí, Peter Lim, ahí, con Peter Lim estamos, ¿no? Peter Lim. ¿Tú eres del Valencia? Yo, una parte, está claro que mi pasado no lo puedo quitar. Al final, mi corazón una parte forma parte del Valencia. Claro. Me he criado allí durante
10 años o más he estado. Sí. En total, entre primer equipo y cantera, creo que han sido 12 años. Por lo tanto, es normal, ¿no?, que tenga cariño al Valencia y forme parte de mi vida. ¿Tuviste la etapa de Koeman? ¿Tú estabas ahí cuando Sí. Koeman fue entrenador? Sí. ¿Ganasteis la Copa del Rey? Sí. Fue un año complicado, aquel convulso, ¿no? ¿Por qué fue tan complicado? Pues fue muy complicado porque tiraron a Quique Sánchez Flores con muy pocas jornadas. El equipo no iba mal. Decidieron hacer un cambio y traer a Koeman, que yo creo que era un experimento, ¿no?, en aquel momento. Y bueno, no salió bien la cosa. Tuvimos una mala temporada. Lo único que la Copa del Rey pues, es un torneo que, bueno, vas pasando eliminatorias, y a la que nos dimos cuenta estábamos en semifinales. Y bueno, nos tocó el Barça y ya doble partido lo eliminamos, que no sé ni cómo, porque el Barça era un gran equipo y nosotros veníamos con muchísimas dificultades en Liga y nos metimos en la final, que nos tocó el Getafe. Koeman tuvo problema con varios jugadores. Sí. Con Santi Cañizares, Miguel Ángel Angulo y David Albelda, sí. ¿Entendiste aquello? No lo entendíamos, porque prácticamente sin conocer a la plantilla decidió, yo creo que fue también tema de club, y decidieron apartarlos a 3 jugadores que yo creo que eran muy importantes para el equipo, por su experiencia, por su carisma. Al final eran jugadores que habían estado en la élite de los Valencias ¿Alguna anteriores. explicación dio Koeman al vestuario de por qué? No, que no contaba con ellos y que no quería que entrenaran tampoco con el equipo. La explicación fue esa, que no los quería. ¿Vosotros intentasteis que volviesen al grupo o no? ¿O no se hace? Bueno, en aquel momento sí, en aquel momento los capitanes, no recuerdo muy bien quién eran, yo era muy joven, yo tenía 22, 23 años, pero creo que al final fue difícil porque, como te he dicho, ¿no?, creo que era una decisión también de club, junto con el entrenador, y era complicado eso cambiarlo. Te vas al Madrid. Sí. ¿El cambio de alguien que está en el Valencia a irse al Madrid, la gente del Valencia lo entendió? Hombre, no como Mijatovic. A mí sí, más o menos se me entendieron, pero a ti sí, ¿no? A Mijatovic no. No, al final Mijatovic era la estrella del equipo y es verdad que eso sí dolió, ¿no?, al valencianismo. En mi caso no. En mi caso no tuve... Puede ser, ¿no?, que alguien me pudiera criticar, ¿no? Cuando fui a jugar con el Real Madrid a Mestalla el primer partido, pues me pitaran un poco, pero bueno, era diferente, ¿no? Al final yo era un defensa que tampoco... ellos les molesta cuando se va el goleador del equipo o se va el jugador más importante, ¿no? Pero cuando te vas al Madrid y besas el escudo, eso ya es pasarse, ¿no? Bueno, pasarse tampoco. Al final era una situación que me lo estaban pidiendo el público y... ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y me lo pidió Di Stéfano también, la verdad. Estás en la presentación, claro. Sí, y empieza Alfredo, a cantar la gente. Sí, y Alfredo estaba a mi lado, sí, y me dijo que besara el escudo y sí, le hice caso, la verdad. ¿Cómo no voy a hacerle caso, no? Una leyenda como Di Stéfano. Bueno. Que había estado en el Valencia también. Efectivamente, sí, Correcto. Di Stéfano, un valencianista también. Eso es. Dice, besa el escudo, te dijo él. Sí, porque estaba escuchando al público que lo decía y bueno, decidí hacerlo. Tuviste etapas, empezaste muy bien, jugando como titular con Pellegrini, ¿fue? Sí, con Manuel, sí. La Liga de los Puntos, que era... Sí. La Liga de los Puntos significa la liga en la que no se gana nada. Efectivamente, sí. La temporada que no ganamos nada, que en Liga sí que es verdad que estuvimos muy bien. En Copa y en Champions no, pero en Liga la verdad es que hicimos una gran temporada. Lo que pasa es que estaba el Barça de Guardiola, que hizo más puntos. Aquel equipo era en el que... Tú llegas el año en el que Florentino te ficha a ti. Es el año que yo llego y al día siguiente ya Cristiano, y al día siguiente Benzema, y al día siguiente Xabi Alonso, y al día siguiente Kaká, y tú decías, madre mía, no sé dónde van a jugar todos porque no caben. Así que... Te hicieron sombra un poco, ¿no? Efectivamente, sí. Menos mal que creo que me presentó a mí el primero, entonces ya me lo quité de encima, pero... Pero fue una locura aquel año, ¿eh? Fue una locura, sí, porque como tú has dicho, llegaron todos a la vez. Xabi Alonso también llegó. Sí. Sí, y bueno, pues no sé si hubieron 9 o 10 fichajes. Sí. ¿Te alegras por Xabi Alonso? Mucho, sí. Muchísimo. Tengo una relación muy buena con él, como compañero, dentro del campo, fuera. Hablábamos ya mucho de fútbol. Yo creo que no me sorprende para nada. Me sorprende igual lo rápido que ha ido todo. Pero que iba a ser un grandísimo entrenador, no tenía ninguna duda. Tú le veías como compañero, él está obsesionado por el fútbol. Tú también, ¿no? Yo también. Yo hablaba mucho con él. Partidos, tú. Sí, yo hablaba mucho con él de fútbol y sí. Y tenemos muy buena relación por eso también, ¿no? Porque al final nos gustaba prácticamente lo mismo y bueno, pues como te he dicho, solo la rapidez con lo que ha hecho es lo que me ha sorprendido, lo demás no. ¿Le has felicitado? Sí, he hablado con él, sí. Tú sabes que va al Madrid desde hace tiempo.
No. Yo me enteré hace 3 días, cuando lo presentaron. ¿Cómo era aquel vestuario con Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi, tú? Bien, había mucho Pero respeto. Ramos, que también estaba ahí. Bien, había buen compañerismo, respeto. Yo creo que era un buen grupo, ¿eh? Un buen ¿Sí? grupo, sí. ¿Hablas de la primera etapa de Pellegrini o Sí, con incluso Mourinho? con Mourinho también, ¿eh? Sí, a pesar de que hubiéramos un grupo de igual de 7 8 españoles y luego estaban pues igual los portugueses y los brasileños, yo creo que nos llevábamos todos muy bien. Había compañerismo, había respeto, había admiración por unos por otros. Yo creo que ¿Cómo era Cristiano? bien, buen compañero, sí. Y lo que necesitabas te ayudaba, la verdad. ¿Sí? Sí. Esa imagen de cierta soberbia o de no era así en el vestuario. No, para nada, con los compañeros para nada. Era muy competitivo, eso es verdad. Incluso, bueno, pues a veces lo picábamos a posta en los entrenamientos. ¿Sí? ¿Cómo? Porque se cabreaba. Bueno, pues en los partiditos, ¿no? Le celebrábamos los goles y marcábamos, pues, como con el sí que hacía él. Pero porque nos gustaba, ¿no? Ver cómo competía, ¿no? Y cómo se picaba por ganar cualquier partidito en el entrenamiento. Y bueno, pero todo esto con muy buena relación y incluso cuando él no ganaba también se reía, ¿no? Al final era un poco las dos partes. Mourinho. Mourinho dejó de contar contigo. Es verdad que la competencia era brutal la que tenías, ¿no? Sí, Porque mucha. está Ramos, está... Pepe. ¿Quién más? Pepe, que acaban siendo titulares los dos ya, ¿no? Sí, no, y luego también llega Rafa Varane. Y Varane también, joder, Sí. claro. Bueno, estaba también Ricardo Carballo. Y Carvalho también Sí, estaba. yo creo que hubo un momento que éramos 6 centrales, ¿no? Porque creo que, no sé si coincidimos todos. No, creo que Garay estuvo antes también, pero ya se había ido. ¿Cómo es? ¿Dejas de jugar? ¿Mourinho te explica por qué? ¿O Mourinho era un tipo que hablaba con los jugadores con los que no jugaban o no? Sí, sí hablaba, a ver, mucho tampoco, pero sí hablaba. ¿Cómo era Mourinho en el vestuario? Mourinho, bien, al final era un entrenador que decía las cosas claras. O sea, da igual cómo te llamaras, no le importaban los nombres y decía lo que pensaba. Yo creo que era muy, muy claro, bastante justo, creo, en las decisiones y muy ganador. Al final él era obsesionado con ganar. O sea, le da igual la manera cómo hacerlo, pero había que ganar. Le daba igual la manera. La manera en el sentido de jugar bonito o mal, o sea, no matando a nadie, ¿no? Te estoy diciendo, ¿no? Te estoy diciendo en tema de... Sí, pero... Hay algunos entrenadores que prefieren jugar muy bien y igual, no sé, no ganar, pero él era ganar, ¿no? Da igual si jugabas bien mejor, pero había que competir y ganar. ¿Tanto os gustaban las ruedas de prensa de Mourinho? Mucho. Te lo han dicho. Sí. ¿Por qué os gustaban tanto? Bueno, nos gustaba porque también, es verdad que también nos pillaba un poco en el vestuario en ese momento. O sea, al final... ¿La seguíais? Sí, porque él era después del entrenamiento, entonces normalmente nos pillaba aún en el vestuario y teníamos teles. Entonces salía en directo la rueda de prensa. Nos hacía gracia porque, bueno, pues hay que reconocer que era muy bueno en las ruedas de prensa. Sus salidas y tenía frases muy buenas, entonces la veíamos todos. Él lo sabía. Yo creo que sí se enteró. Se enteraba de todo. O sea que yo creo que a Mourinho no le engañabas en nada. ¿Era maniático en los detalles? ¿Tenía cosas como el tipo de botas que llevabas o se preocupaba por la alimentación? No, en ese aspecto no. Ahí no tanto. No, ahí no tanto, no. Es verdad que en aquella época también la alimentación no es como ahora, ¿no? Pero sí que ha pasado a ser una cosa fundamental en los deportistas. Sí, ahora es increíble. Sí, por eso digo. Un equipo técnico, ahora hay 20 personas en el equipo técnico. Antes sí. era el entrenador, el ayudante, el fisio claro, ahora y el médico que es. aparecía ahí. Ahora tienes un especialista para todo. Increíble cómo ha cambiado el fútbol, ¿eh? Sí. ¿Qué fútbol te gustaba más? Yo soy del antiguo. ¿Por qué? No sé, porque cuando era niño me quedé con los jugadores de esa época y los admiraba tanto que me quedo con el fútbol de antes. Sí. Ahora es más físico, ¿no? Sí, incluso ahora puedes debatir, ¿no? Que los jugadores pueden llegar a ser mejores o tienen más ritmo, son más rápidos en las acciones, más físico, los partidos son mucho más de ida y vuelta, eso está claro. Pero al final el jugador de antes para mí tenía algo especial, ¿no? Veía jugadores de calidad que jugaban como si jugaran en la calle, ¿no? Y luego yo, pues, no sé, mi época, ¿no? Ver a Roberto Baggio, ver a Laudrup, no sé. No lo cambiaría por ver jugadores como ahora. ¿Lamine sería un poco eso? Lamine sí, es de los pocos, ¿no? Que podría ser eso. ¿Qué te parece Lamine Yamal? Pues yo creo que es un espectáculo, ¿no? Ver a un chaval de 17 años hacer lo que hace, ¿no? Y cómo juega, ¿no? Al final es muy difícil. Es
es muy difícil. Te puede parecer fácil en la tele y tal, pero es que es muy complicado. ¿Qué consejo hay que darle a un chaval de 17 años que ya es una estrella y acapara las portadas de los periódicos y de los programas de televisión? Bueno, imagino que tenga gente, ¿no?, que le aconseje bien y le ayude, ¿no? Pero sobre todo que sea como es él, ¿no? Que se le ve tranquilo. Yo creo que es un chaval humilde, donde de pequeño también pues, ha pasado lo suyo y por lo tanto creo que no tiene por qué tener ningún problema, ¿no?, en cambiar su forma de ser y su forma de jugar. Tuviste un accidente, es en 2004. Sí, Tú vas a firmar por el Getafe una cesión, eso es. Yo hice la pretemporada con el Valencia de Ranieri ¿vale? con 19 años y bueno, pues un día después del entrenamiento me dicen que me hubiese cedido a Getafe, que era el Getafe que había subido a Primera División ese año. Ajá. Y era Quique Sánchez Flores y Fran Escribá los entrenadores, sí. Y viajas con... Sí, me avisan después del entrenamiento, entonces yo me voy a casa, tengo que comer, me tengo que preparar la maleta y tengo que viajar a Madrid, porque tengo que estar a las 5, tenía la presentación. Y claro, nunca llegué a esa presentación. Ya, porque vas en coche. Eso ¿Y con es. quién viajas? ¿Con quién vas en el coche? Pues en un principio íbamos a viajar con el coche de mi padre, pero se estropeó esa misma mañana, Joder. entonces viajábamos con el que era antes el representante en aquella época, y entonces fuimos con el coche suyo, mi padre iba copiloto y yo iba detrás. Y el que sale peor parado eres tú. Sí, porque tuvimos un accidente, el coche dio vueltas de campana, yo no llevaba cinturón y la puerta se rompió en la segunda vuelta de campana, entonces yo salí despedido a la autovía. No llevas cinturón porque en aquella época no era obligatorio. Pues mira, no sé ahora si era obligatorio. no sé si era obligatorio, para pero los yo fui todo el viaje con cinturón, me quité el cinturón a mitad camino porque empecé a mirar la mochila porque estaba viendo si tenía las botas, porque yo entrenaba esa tarde, tenía la presentación pero luego teníamos entrenamiento a las 7. Entonces me puse a ver si había cogido todo, si llevaba las botas, toda la ropa de entrenamiento y luego se me olvidó ponérmelo. O sea, tal, y estaba leyendo, me acuerdo que estaba leyendo la prensa, me puse a leer la prensa y no me lo volví a poner el cinturón. La verdad fue así. Y no recuerdas nada más. Sí, bueno, recuerdo cuando se va el coche y pega un grito y el frenazo, ahí es cuando me quedo en shock, sí. Ahí es cuando ya pierdo el conocimiento. Escucho el grito y el frenazo fuerte y cómo culea el coche, eso llego a sentirlo, sí. ¿Lo tienes todavía? Ya no. No, Ya no. muy poco, sí. Superaste aquello, ¿no? Sí, lo superé, han pasado 20 años, sí, lo superé. Nunca llegas al 100%, porque al final siempre te viene un poco a la cabeza de que, bueno, de que vives, pues sí te queda las gracias también, ¿no? Porque la cantidad de gente que muere en la carretera es una barbaridad. Y el poder salir de aquello, al final, quitártelo 100% de tu cabeza es imposible. Pero volviste a vivir, ¿no? Es un agradecimiento permanente, ¿no? Seguramente, ¿o no? Eso tal cual. O sea, es increíble cómo te puede cambiar, ¿no? En todo, ¿no? En la forma de ver las cosas, en la forma de vivir, de aceptar todo. Bueno, es que al final me pasé una semana en coma inducido, que es como si no estuvieras. Así que, por lo tanto, es como que te has ido y luego vuelves. Y cuando vuelves, ¿quién está ahí? Está tu familia. Eso es, sí. Yo estaba así, claro. O sea, los podía ver por una cristalera, sí. Cuando los volví a ver, sí, después de... Y cuando hablas con ellos, lo primero que preguntas a tu hermano, le preguntas a tu hermano, que le preguntas si podrás volver a jugar o volver a andar. Lo primero que me despierta es la enfermera que me está limpiando los ojos. Y noto que me están tocando los ojos y es cuando yo abro los ojos después de 6-7 días. Joder. Sí. Qué sensación. Y me veo, efectivamente, veo todo luces y es cuando veo que estoy vivo. Lo primero que hago es mirarme las piernas. Porque yo estoy tapado y lo primero que me preocupaba era las piernas. Porque, claro, yo quería jugar a fútbol. Y tenía la manta encima y quería mirarme las piernas a ver si las tenía. Y quitas la manta. Eso es. Y veo que mis piernas están, claro. Entonces ya es un poco un alivio. Luego me veo toda la parte del cuerpo, del abdomen tapado, que es donde tuve el golpe y las operaciones en el abdomen. Y bueno, ahí ya pues es cuando luego ya viene el médico y me explica un poco todo, pero claro, en un principio a mí lo único que me importaba era
A ver, vivir, claro, pero sobre todo tener piernas por si podía volver a jugar al fútbol y correr y caminar, claro. Increíble, ¿eh? Hombre, claro. Sí, lo que hace la cabeza. Sí. ¿Y tardaste en recuperarte? ¿Cuánto tiempo tardaste en...? Tardé 9-10 meses, sí. ¿Duro? Duro porque perdí muchos kilos. Llegué a perder 20 o 25 kilos. Entonces fue duro volver a recuperar el músculo, el peso, fue complicado. Pero bueno, era un chaval joven, con muchas ganas, con mucha ilusión. Me recuperé en mi pueblo, con casa de mis padres. Sí. Al final fue bastante bien. Claro, tú no habías firmado el contrato, ibas a firmar el contrato de cesión. Lo firmé en el hospital. Cuando me bajaron a la planta, vino Ángel Torres, Alfredo Duro, era el director deportivo del Getafe. Y sí, ellos dijeron que aunque no jugaran todo el año, me iban a mantener la ficha. Increíble. Sí, porque yo en aquel momento, perfectamente siendo un canterano, ¿no? Pues te puedes quedar sin ficha porque la pueden ocupar con otro jugador que pueda aportar esa temporada y más a un equipo recién ascendido, ¿no? Que lo necesita. Y no sabía si yo iba a poder aportar esa temporada. Y me la mantuvieron. La verdad es que fue un gesto, bueno, pues que lo agradeceré siempre y firmamos el contrato en el hospital, sí. Hay una imagen por ahí, una foto por ahí que estoy ahí medio tieso firmando, sí. Alfredo, ahí, y con Ángel Torres. Eso es. Hay detalles bonitos en el fútbol, ¿eh? A veces hablamos de la frialdad del fútbol y de los números, del dinero. También hay detalles que se agradecen. Hombre, claro, hay buena gente también, sí. ¿Eh? Hay malos y buenos, hay de todo. ¿Con Ángel Torres bien? Muy bien, sí. Sí, desde aquel momento, sí, porque al final aquello como que nos unió, ¿no? Un poco aquel accidente, ¿no? Y desde ahí, pues, siempre que nos hemos visto, el cariño ha sido... ¿No te planteas volver al Getafe? Bueno, nunca se sabe. No ha surgido. No me ha llamado tampoco, pero... ¿Te ha llamado Ángel? No. No te ha llamado. No me ha llamado, no. ¿Llegaste a jugar en el final de aquella temporada? Llegué a jugar, sí. Unos 10 partidos llegué a jugar, sí. Joder. Incluso le marqué un gol a Casillas. ¿También? Sí. Sí. A mi amigo Iker. ¿Es amigo tuyo, Iker? Sí, Iker sí. Sí. Sí, es amigo mío. Sí, fue. Me veo muy bien con él. ¿Te hizo visitar o no? ¿Te montó una visita en tu casa? Me montó un jaleo, sí. Un jaleo gordo. Sí. Jaleo, ¿por qué? ¿Qué pasó con la casa? ¿Tú tienes Yo vivía en la finca. Vale. Entonces sí que donde viven los ricos, ¿no? Eso es. Sí. No, los ricos no. Bueno, hay de todo. Los futbolistas. Bueno, por seguridad. Por seguridad, eso es, por seguridad. Bueno, y que me llama una mañana y me dice que van a venir unos amigos suyos que quieren ver mi casa porque están pensando en comprarse una por ahí, por esa zona. Vale. Y yo le digo, vale, pero dime el nombre porque se lo tengo que decir al chico de la garita para que les deje pasar. Dice, no te preocupes que cuando estén allí ya te llaman. Y yo, bueno, vale, pues ellos. Vale, perfecto. Total, que ya me llaman la garita y me dicen, ya está aquí el coche. Digo, vale, que pasen. Claro, yo iba pues de verano. Chanclas, pantalón corto, una camiseta de tirantes. Estabas en casa, ¿no? Eso es. Y mi casa era al final de la calle. Y el coche, viene el coche, y era un coche negro y con chofer. Entonces, claro, yo me quedo así un poco diciendo, coche elegante. Y baja el chofer y digo, no, pues no sé, igual es algún político. En ese momento, claro, bajó Bardem y Penélope. Claro, yo cuando los vi Bardem bajar... y Penélope Cruz. Eso es. Y cuando yo los vi bajar, porque claro, me quedé un poco parado. Porque claro, yo estaba acostumbrado a verles en películas. Y claro, y este cabrón no me había dicho nada. Y imagínate mi recibimiento de playero ahí. Bueno, pero son personas, ¿no? Eran actores y ya está, ¿no? Está claro, sí, pero sí querían ver... y bien, amables, simpáticos. Muy simpáticos, muy amables, espectacular, la verdad es que... O sea, tú y tu mujer estaba también en casa, tu mujer también. Mi mujer estaba en casa. Bien, estabais ahí los que dos. Estaba embarazada igual que Penélope en ese momento, las dos embarazadas. Las dos embarazadas. Sí, coincidieron las dos embarazadas, sí. Pero es que mi mujer también iba como de casa. O sea, es que no estábamos, efectivamente, como nos habían pillado. O sea, que tampoco no esperábamos esa visita. En la selección lo has ganado todo. Viviste la época... Primero hubo, digamos que un cambio cuando había una especie de crisis con Luis Aragonés, ¿no? Y amenazó con dimitir incluso. Y luego llegaron todos los éxitos. Esa Eurocopa, luego el Mundial, del Bosque y la Eurocopa. ¿Tú viviste el momento de la polémica con Raúl cuando Luis... Yo llegué, sí, pero yo no llegué a coincidir con Raúl en la convocatoria. Con Raúl no llegas a coincidir. No, ya estaba fuera. Eso, yo entré en la convocatoria donde jugábamos en Dinamarca, que nos jugamos la clasificación en Dinamarca. Y yo entro en esa convocatoria y me toca jugar el partido titular porque creo que Puyol se lesiona esa semana. Vale.
y me toca a mí debutar en Dinamarca, que bueno, nos jugamos la clasificación para la Eurocopa. Buen debut. No, buen debut, claro. Luis Aragonés vino a la habitación a decírmelo que tenía que jugar. ¿Cómo fue? ¿Cómo Y, te lo dijo Luis? pues no sé si me picó a la puerta a las 10 de la noche. Yo estaba ahí, estaba jugando a la Play, porque yo no sabía que en aquella época jugaba a la Play. Y no me lo esperaba, la verdad. Y cuando abrí la puerta y me lo vi a Luis, dije, claro, me impactó verle ahí, claro. Se te llama entra en la habitación y te... Sí, no, me dijo que estuviera preparado, que iba a jugar el sábado. Y ese momento te da un subidón, ¿no? Hombre, claro, imagínate, ya, pues bueno, nervioso ya, alterado ya. ¿Luis impresionaba a Luis? Sí, sí. Era una persona con mucha personalidad, con carácter. Sí, sí impresionaba, sí. Y luego Raúl González ya está fuera de la selección. Sí, yo no llego a coincidir con él, como te he dicho. Pero la gente en diferentes ciudades... Eso sí, cuando íbamos a entrenar en diferentes ciudades, sí que es verdad que la gente cantaba el nombre de Raúl y ese momento aún lo llegué a vivir, sí. ¿Y qué versión nos daba Luis sobre Raúl? No, al final, pues, bueno, pues la versión era que habían ciclos y que como que su ciclo había terminado. O sea, nosotros tampoco, no sé, yo era un chaval joven y en aquel momento tampoco no pintaba nada, ¿no? Y ganas la Eurocopa con Luis. Sí, fue la del 2008 que ganamos, sí. ¿Cómo fue cómo era aquel grupo? ¿Qué? El grupo era espectacular, el grupo era increíble, ¿no? Porque Luis lo había unido, ¿no? Lo había hecho y lo ¿Qué aprendiste de consiguió. Luis? ¿Era sobre todo carácter? ¿Más que táctico? Sí, Más hacerte creer que eras... Más que táctico era carácter y mentalidad, sí. Más que hacerte creer que eras eres lo mejor. Era más mentalidad y carácter que tema táctico, sí, sí. Luego está claro que había que poner como hizo él, ¿no? Que puso a los pequeñitos, como se decía, ¿no? Sí. El tiquitaca, el nuevo estilo, el tiquitaca. Claro, sí. efectivamente. Pero sí, la mentalidad que tenía era que te hacía creer que éramos los mejores, sí, así desde el primer día, desde que ¿Por qué se llegamos a la marchó? Eurocopa. ¿Tú crees que se equivocó al decir que se iba? No lo sé, yo creo que igual él esperaba la renovación antes y creo que luego también le apareció lo de Turquía y luego ya cuando, pues bueno, él también igual escuchó que sonaban otros entrenadores y igual no le sentó bien, no lo sé, no sé la decisión, pero sí que es verdad que en aquel momento pues yo creo que... ¿Contaba chistes, Luis? No. Te decía que era muy bueno contando chistes, ¿eh? Sí, hacía, a ver, es verdad, ¿no? Que sí, es verdad que si alguno podía hacer, algún chiste o alguna broma sí que hacía, sí. Y hay charlas que hemos visto en algún documental, en el descanso de los partidos, antes de los partidos, saberse los nombres del árbitro y de los asistentes, eso el nombre de pila. O sea, era muy de detalles de pícaro, ¿no? De pillo, de tipo listo. El fútbol de la calle que decías tú antes, ¿no? No era así, no lo hacía, no decía que había que aprenderse los nombres. Del árbitro, bueno, pero del juez de línea era importantísimo y del cuarto árbitro también. Eso era fundamental, porque eran los menos conocidos. Al árbitro al final lo conoce mucha gente, pero a los otros no. Entonces se tenían que sentir importantes y llamarle por su nombre nos iba a ayudar. O incluso cuando subías a un córner te decía al que te marcaba, le tienes que decir, ¿qué partidazo estás haciendo? Pues eres el mejor del equipo. Para que se confiara y así tú de repente... te ibas de sumar que metías gol. Eso es lo que me decía. Usted tiene que llegar allí y decirle que es el mejor del equipo él. Y aquel se confía y te da la mano y te da las gracias por lo que le has dicho y en ese momento usted mete gol. Pero eran cosas así y bueno, nos hacía pues bueno, creer que éramos muy buenos y lo mejores, que lo éramos, pero sí. A veces no te lo crees. O sea, es curioso eso, ¿eh? En vez de provocar al rival... buscar cierta empatía para que no... Sí, para que se relajara. Exacto. Normalmente cuando te dicen qué guapo eres y todo eso, sí, eso es, te relajas. Eso es. Eso baja, ¿no? Entonces para que no te marcara agresivo, claro, si llegas allí y le insultas, pues te va a marcar aún más duro. Te va a marcar más, ¿no? Eso es. ¿Tú quieres ser entrenador? Ahora ¿Tienes el título de entrenador? No lo tengo aún, pero... ¿Te gustaría? No pienso en eso ahora, pero sí en un futuro me gusta el entrenador, me gusta el fútbol base también me gusta mucho, la verdad, pero ahora mismo no. Tú estás todavía estás en el fútbol, en el futbolista activo, que eres, sí. Que te sientes y físicamente estás bien. Sí. Tuviste una lesión, pero te recuperaste perfectamente y tienes ganas de seguir. Bueno, físicamente te sigues me cuidando, bien, ¿no? sí. Te cuidas mucho, ¿no? Sí, mucho me cuido. ¿Siempre te has cuidado? He tenido etapas. Con los años, ahora ya llevo muchos años seguidos que sí,
Pero he tenido años que sí, otros menos. Se te fue la olla. No, a ver, no, la olla de no cuidarme de beber alcohol y todo eso no. Eso no. Eso nunca. No. En tema de que cuidarte en el sentido de la alimentación, de entrenar más, de descansar, pues eso ha habido años que lo he llevado siempre al 100% y otros igual menos, ¿no? Pero llevo muchos años llevándolo al límite, ¿no? Y ordenando todo en conjunto, que creo que al final cuando lo ordenas todo, tu nivel máximo lo alcanzas. En el vestuario nunca ha habido ningún jugador que fumase. Buah, yo he visto muchos. Sí. Es que en Italia también es muy típico, ¿eh? ¿Cómo? Típico. Fumar en los jugadores italianos, muchos jugadores italianos han fumado. Y fuman. Allí en Italia es casi como normal, ¿eh? Fumar, que un futbolista fume. Sí, bueno, tú tienes que ver que jugadores como Pirlo, Buffon... Bueno, Szczęsny jugó en la Juve. Sí. Y ha venido aquí... Fumo fumando, ¿no? Sí, pero... No, lo dice... No, pero allí es bastante normal en Italia, ¿eh? A ver, pero no públicamente, no públicamente. No, públicamente no, pero han pillado muchos jugadores. Berratti lo han pillado también, a Szczęsny, a Immobile también. O sea, es algo que allí en Italia nos sorprende, ¿eh? Ya. Yo juego en el fútbol italiano y nos sorprende. Tengo compañeros italianos y por lo tanto es algo... Aquí en España sí que es verdad que no lo tienes tan... Más raro, ¿no? O sea, visto, en otra época sí. Sí, en otra En época, otra sí. época que sí que era habitual fumar en el descanso del partido, incluso fuera un pitillo. Efectivamente. O sea, No, todos bueno, recordamos casi a Prosinecki, ¿no? Que, Sí, pero que lo sí, decía, sí. que fumaba... Sí, él fumaba. mucho, ¿no? Sí, y muchos jugadores de aquella época fumaban. A ver, yo creo que hoy en día pues, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Se ha cambiado, ¿no? ¿Por qué quieres seguir jugando? ¿Cuándo es el momento en el que uno dice hasta aquí? Tú no. Hombre, yo creo que es cuando el físico o tú ya no te ves capacitado para competir con jugadores de 30, de 20, o de la edad que sean, pero al máximo nivel, ¿no? Y ver que puedes ganar duelos, ¿no? a cualquier jugador, yo creo que eso te hace alimentar la pasión y el competir. Y ahora mismo eso creo que estoy capacitado aún para poder hacerlo. Y... ¿Uno se prepara para el día después? ¿Para cuando deja el fútbol? ¿Tú estás preparado para ese día después? Yo intentaré estar preparado, sí. Yo creo que no te puedes preparar. Puedes ir pensándolo, tal, pero llegará el momento cuando llega... ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo después del fútbol? Pues, como te he dicho, en un futuro me gustaría estar en el fútbol, me gusta el fútbol base, o trabajar con el fútbol base, ser entrenador. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden hacer y al final es estar en el mundo donde he vivido desde pequeño todo, Claro. ¿no? El fútbol. ¿Qué es lo que echas más de menos de lo que es el fútbol? Muchos compañeros tuyos me han dicho que más que el partido es el olor a hierba de las mañanas yendo a entrenar casi, ¿no? Que casi el entrenamiento, el compañerismo, echa más de menos eso que el propio partido de fútbol. No sé si es verdad. Sí, porque la semana tuya es la de 20, 30 años, la misma, ¿no? Sí. Levantarte por la mañana, estar con los compañeros, desayunar con ellos, echarte unas risas en el vestuario, entrenar, al final el vivir, ¿no? Toda esa semana preparando el partido del sábado o el domingo, ¿no? Y está claro que luego lo bonito es jugar, ¿no? Y competir. Sí. Pero sí que esos días, ¿no? que vives, debates con ellos de mil cosas, bueno, pues son momentos que luego no, cuando te ¿Qué retiras dice no están. Tu mujer te dice, déjalo ya, Raúl. O te dice, no. No te creas, mi mujer... ¿Te anima para que sigas? Sí, me empuja para que siga. Igual no me quiere en casa. Ver en casa tanto. Claro. Yo creo que no me quiere ver en casa porque me empuja para que siga. Digo, no sé, hasta los 50. No, porque sabe lo que te gusta, ¿no? Igual Al final que sí, te apoya. ella lo sabe, ella lo sabe que soy un apasionado del fútbol y sabe que es lo que más me gusta hacer, sí. ¿Tú eres de los que cuando pierde un partido o has hecho un mal partido, perder o tú has estado mal, lo pagas en casa? No lo pago en casa, pero sí he sido muy responsable y me he calentado la cabeza mucho y me ha costado dormir mucho por las noches. Pero eso poco a poco, con los años, lo he ido calmando, lo he ido mejorando, lo he ido aceptando. Yo creo que eso te lo da, ¿no? La experiencia. Pero eso sí, he ido mejorando menos mal, porque si no, igual estaba 2 días que estaba dándole vueltas y no dormía.
¿Qué era lo que más te afectaba? Bueno, al final el perder, ¿no? O el cometer algún fallo, ¿no? O no haber hecho un buen partido. Yo creo que bueno, pues eso quizás le metía demasiada responsabilidad, ¿no? A mí mismo me culpaba igual demasiado, ¿no? ¿La crítica te afectaba? ¿O te afecta? ¿De la gente? De los medios, de la calle, no sé. Cuando era joven igual un poco puede ser, ¿no? Pero a los 20 te importa, a los 30 poco. Y a los 38 nada. Ya a mi edad nada, cero. Es que me da igual. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Sí. llevan tiempo también, o sea, cuando fui del Real Madrid, que llevaba 2 años o un año, ¿no? Sin jugar, mucha gente pensaba que igual ya estaba liquidado, ¿no? Con 28 años. Ya. Sin embargo, he demostrado, ¿no? He demostrado incluso 6 años en Nápoles, incluso cuando vine al Villarreal con 34, mucha gente decía que venía de vuelta. Y he vuelto a demostrar que con 34 he estado 6 temporadas en el Villarreal, cuando yo me firmaron 3. Entonces al final no me afectaba, o sea, me motivaba, ¿no? Al final ha sido motivación que me ha dado para saber que puedo hacerlo, ¿no? ¿Te llamaban abuelo en el vestuario o dónde? ¿En el Villarreal o dónde? Villarreal. Bueno, claro, Villarreal, que es la etapa última. Sí, claro, me hombre, llaman, no, en el Madrid. los jóvenes me llaman abuelo, sí. ¿Cómo? Los jóvenes te Los llamaban jóvenes, abuelo, sí. en el vestuario. Sí. Bueno, en los estadios fuera también, ¿eh? ¿También? Sí, bueno, pero es normal. Al final, cuando vas a jugar a estadios Eh, o viejo o abuelo, que tírate ya, bueno, pues me hace gracia, ¿eh? A mí, bueno. ¿Algún rival también? Sí hubo uno, pero es que no quiero decir tampoco el nombre porque al final... No, el nombre no digas el nombre. Sí hubo un... Luego me pidió disculpas, ¿eh? Me pidió disculpas porque es que fue muy gracioso encima, porque estaba yo discutiendo con el árbitro y se acercó aquel de repente y dijo, cállate, abuelo. Y claro, me lo estaba diciendo a mí, porque yo creía que igual se lo estaba diciendo al árbitro, pero porque claro, el árbitro también era más mayor que yo. Digo, no sé quién se lo dice, pero en verdad me lo estaba diciendo a mí. Y sí que es verdad que luego me pidió disculpas y tal, porque es que encima yo con él no tenía nada, yo estaba hablando con el árbitro. ¿Sigue jugando? Sí, pero creo que fue fuera, en el extranjero. Sí. Y te pidió disculpas. Claro, yo le dije, ¿me lo has dicho a mí? Ya, claro. Pero sí, me pidió disculpas, incluso luego me pidió la camiseta, sí. Después del partido. No sé si fue después de ese En otro partido partido. o en otro partido que me enfrenté a él me la pidió, sí. Creo que fue el siguiente. Pero sí. ¿Se dicen cosas muy, muy, muy fuertes en un campo de fútbol? Tú Eh, decías antes buscar. a Luis veces Aragonés sí, hablaba de la amabilidad con el árbitro o el compañero incluso. Pero habitualmente es cuidado con las piernas o tienes una Eurocopa cerca, ojo que puedes no jugarla. A ver, yo creo que ¿Hay eso- ese tipo de cosas? Antes se hacía. Antes sí, yo creo que... Igual al principio cuando yo jugaba puede Era ser, más, ¿no? ¿no? Puede ser que aún, ¿eh? Ahora te pillan las cámaras con cualquier cosa, sí. seguramente es más. Yo creo que de hace 10 años o por ahí menos ya. Pero al principio, cuando yo debutaba, aún habían jugadores muy duros, ¿eh? O sea, habían jugadores, defensas que yo recuerdo, ¿no? Muy buenos y muy agresivos en aquella época. Sí. ¿El VAR te gusta? Igual me gusta si se lleva bien, claro. Si se gestiona bien, sí. Tiene cosas buenas, pero es verdad que ha tenido muchos errores, ¿no? Y a veces se mete en jugadas donde no se tiene que meter. Y es complicado, pero está claro que es verdad que resuelve muchos goles que igual antes se daban. Ancelotti, en Italia, ¿tuviste a Ancelotti? Sí, lo tuve un año. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, una de las cosas que igual no me arrepiento, pero sí que es verdad que yo el año que me voy del Real Madrid llega Ancelotti. Me hubiera gustado coincidir con él en el Real Madrid. Incluso fue muy gracioso porque él llega al Real Madrid, pero no coincidimos porque yo ese verano me voy. Claro. Y no llego ni a ir a la pretemporada. Entonces en Nápoles, ese mismo verano que él llega, yo me iba a ir también. Y me llama por teléfono y me dice, escúchame, ¿te estás escapando de mí o...? Porque cada vez que yo llego a un club, tú te vas. ¿En serio? Claro, sí, porque le habían dicho al club que yo me quería ir del Nápoles en ese momento. Y me llamó por teléfono para decirme, ¿ya te vas otra vez? ¿Nos vamos a conocer algún día? Porque no nos habíamos conocido aún. Sí. Y fue muy gracioso y tal, porque me llamó por teléfono y me convenció para quedarme. Y me quedé en Nápoles y estuve un año con él, sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Y estuvo muy bien. La verdad es que tanto ¿Cómo él, es Ancelotti? tanto él como David. Ancelotti es como... Para mí fue como un padre. Un padre que... O sea, el cariño, ¿no? La tranquilidad que te da. Recuerdo un primer partido de Champions nuestro. Jugamos en Serbia contra la Estrella Roja. Y nos reunió en medio campo y claro, ahí muchos
habíamos jugado... O sea, Champions sí, pero muchos debutaban en Champions. Nápoles al final tampoco llevaba mucho tiempo también. Igual habíamos 2-3 años anteriores habíamos jugado Champions, pero poco más. No tenemos historia en Nápoles, en Champions en ese momento. Y nos reunió y nos dijo, tranquilos, que aquí estoy yo, que esta competición es la mía. Y nos había tocado un grupo con el Liverpool y el París. Nosotros decíamos, pero si estamos al Liverpool y el París, tranquilos tampoco podemos estar. Y dice, tranquilos que vamos a pasar, decía. Nosotros tal... Pues no pasamos por un gol. En el último minuto que nos marcó el Liverpool en Anfield perdimos 1-0. El empate nos valía y perdimos 1-0 en Anfield. No, perdimos 1-0 no en el último minuto, sino marcaron la primera parte ellos, pero nosotros tuvimos una ocasión clarísima en el 90 que si íbamos a empatar 1-1, pasábamos nosotros. Pero empatamos todos a puntos. París, Liverpool y Nápoles, los recuerdo. Pero nos convenció de que íbamos a pasar. Y claro, decía que era su competición, la Champions, que él ya tenía unas cuantas de esas y que estuviéramos tranquilos. Que le hiciéramos caso, que íbamos a llegar. Bueno, luego la demostró en el Real Madrid, ¿no? Pero nosotros en aquel momento, imagínate, ¿no? Que te diga eso Ancelotti, nos daba una seguridad. ¿Tuviste Luis Enrique? También le tuviste tú. El Sergio lo tuvo en la selección, sí. Le estoy muy... Él te recuperó. ¿Sabes qué pasa? Sí, le estoy muy agradecido a Luis Enrique, porque es verdad que no me llevó a la Eurocopa del 2020, ¿no? 21, ¿cuál fue la de...? Sí, 21. Sí, no recuerdo, la del COVID. La del COVID, la de pandemia, sí. Sí, y es verdad que no me llevó, que creo que hice una buena temporada, ganamos la Europa League, fue cuando fui a la burbuja. Estuve en la burbuja, ¿recuerdas aquella burbuja de 6-7 jugadores que fuimos a Es verdad, entrenar? Sí, yo fui uno de ellos, de la burbuja. Sí. Hay un cachondeo con lo de la burbuja, imagínate. Sí, pues había positivos, ¿no? Positivos. Sí. Sí. Pues veníamos de ganar la Europa League, que había hecho una gran temporada y bueno, puede ser, ¿no? Que merecía ir, pero sin embargo él me recuperó de la selección después de 3-4 años sin ir. Cuando yo estaba jugando a buen nivel en Nápoles, sin embargo él me llamó, me llevó a las convocatorias, luego tuve un problema en una lesión y me perdí ya muchos meses, pero como te he dicho, ¿no? Estoy agradecido porque creo que cuando alguien te recupera, ¿no? Después de 3-4 años que te llame para una convocatoria... ¿En qué se equivocó Luis Enrique? En la selección. En la última etapa en la selección, sí. Bueno, si crees que se equivocó, bueno, no sé. Bueno, creo que hizo un grandísimo trabajo. O sea, al final la Eurocopa que pierde en penaltis, ¿no? Creo que fue muy superior. Y sí es verdad que el partido contra Marruecos que en el Mundial, pues bueno, también en penaltis. Pero yo creo que hizo... Él no estaba en las escenas, él estaba streameando, ¿no? Él hacía... ¿En el Mundial? En el Mundial. Sí, en el Mundial me imagino. Sí, creo que fue... Ah, tú no estabas, tú ya no... No, yo en el Mundial... Claro, en el Mundial no llegaste, es la anterior, claro. Sí, yo yo no estuve con él ni en la Eurocopa ni en el Mundial. Es verdad, sí. Pero yo creo que formó un buen equipo. ¿Te suena lo de Luis Enrique? ¿Lo entendiste? ¿Forma parte de su personalidad cuando...? Es que él tiene mucha personalidad. Él tiene... Bueno, yo conocía a Luis Enrique ya cuando era niño. Yo a Luis Enrique lo veía jugar en el Real Madrid y en el Barça y ya se le veía con personalidad. Se le veía. Te podía caer bien, mal, pero él era así. ¿Te parece un buen entrenador? Me parece muy buen entrenador, sí. Siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver que me lleve o no, para nada. Sé distinguir las cosas y me parece muy buen entrenador porque lo he visto cómo preparar los partidos, lo he visto en las charlas y bueno, al final... ¿Qué entrenador te ha marcado más? Pues mira, a ver, importantes han sido, a ver, está claro que los que te hacen debutar son fundamentales, ¿no? Sí. Rafa Benítez, Quique Sánchez Flores, han sido muy importantes para mí, ¿no? Pero si alguien me ha enseñado, ¿no? A entender más el juego, ha sido Mauricio Sarri. En Nápoles. En Nápoles. Sí, lo tuve 3 años allí y este era un especialista en la defensa y me hizo entender el juego mucho. Creo que mejoré muchísimo con él, maduré mucho con él y me hizo aprender muchísimo. Sarri, el que más te ha enseñado a nivel táctico. Sí, a nivel táctico. De estrategia. Sí, y a entender el juego, sí. ¿Y a nivel de manejar un vestuario, de manejar un grupo? Pues ahí... O de motivación, o de es mentalidad. Que ahí tengo hay varios, es que has tenido muy buenos entrenadores. Muy buenos y encima de diferentes carácter. Tengo, como te podía decir Ancelotti, como me voy al otro lado, te puedo decir Mourinho, por ejemplo. Claro. Que son diferentes de manejar un vestuario. Sí. Luego he tenido una Emery, Rafa Benítez, Manuel Pellegrini, bueno, luego Luis Aragonés. ¿A quién te parecerías más tú? Si te pones a entrenar, ¿qué serías más? Yo creo que... La forma de ser, dices. Sí.
Bueno, Un igual, estilo. puede ser que igual más para Ancelotti. Ajá. Puede ser, igual el día de mañana cambio y me vuelvo loco, ¿eh? Igual me vuelvo loco y... Y te haces Mourinho, ¿no? Eso es. Eso es. A día de hoy, Carlo. ¿Qué fue Llaneza para ti? Llaneza en el Villarreal, era el director deportivo del Villarreal, el hombre fuerte del Villarreal, ¿no? Estaba el presidente, no sé qué mandaba más en el Villarreal, si el presidente o Llaneza. Llaneza era casi todo en el club, ¿no? Que Llaneza estuvo antes que el presidente. Sí, y sí. por eso te digo, no es el que lo ha vivido todo desde los inicios de abajo. A ti te va un día en un restaurante, ¿y qué pasa ahí? Pues yo estaba cenando con mi mujer y... ¿Estabas en él? En el Valencia. Valencia. Yo tenía 23 años y estaba cenando en un restaurante y coincido con él. Y él estaba cenando con 2 personas más y se levanta de la mesa y se acerca a la mía y me saluda. Me dice, hola Raúl, le digo, hola José Manuel. Saluda a mi mujer y me dice, ¿qué tal estás? Le digo, bien, muy bien, aquí cenando. Dice, te voy a invitar una botella de champán. Le digo, vale, gracias. Había una que ya tampoco acaba de empezar. Él llevaba más años. Él podía invitar. Y me dice, cuando ya termina así de preguntarnos y tal, cuando ya se va a ir, me dice, ¿algún día vas a jugar en el Villarreal? Y yo, gracias. Pero bueno, tampoco me lo tomé en serio porque al final, no sé, dije, bueno, lo ha dicho igual para quedar bien. Sí. Y bueno, pues eso se quedó ahí. Y claro, yo el año que... El verano que estoy a punto de venir al Villarreal, ya la frase esa me viene un poco a la cabeza diciendo, este me dijo esto, pero mira, ahora estoy a punto de fichar por el Villarreal. Sí. Y ya cuando ficho, el primer día que llego a la ciudad deportiva, me estaba esperando allí. Me estaba esperando en un cuarto, en el despacho de los médicos, me estaba esperando para darme la bienvenida. Me dio la bienvenida y me dijo, te lo dije que ibas a jugar en el Villarreal, Raúl. Le dije, tenías razón, Manuel, tenías razón. Mira, al final ya han pasado 15 años o más, ¿eh? O sea, ¿Cómo? Sí, era 23, bueno, 11 años. 11 años después. Sí, 11 de años. aquel Sí, champán, 34, 20, sí, 11. de aquella botella. Eso es. Champán. La botella me la recuerda siempre, ¿eh? Se la recuerda Sí, siempre. me la recordó. Y dije que le iba a invitar también a una, ahora que podía. Con 23 no, pero con 34 sí. Joder, Llaneza, en paz descanse. Sí. Historia del Villarreal. ¿Cómo Muy veía querido, muy querido. Veía rápidamente a los futbolistas, ¿eh? Sí. Tiene esa capacidad para... Sí, porque él fue el que, ¿te acuerdas, no? El que trajo a Palermo, Sí. todos esos fichajes que hacía Sí, el sí, Villarreal de Argentina y Un equipo como el Villarreal. y de que Brasil, tampoco- sí. No, tenía un ojo para Hay buen los jugadores. trabajo ahí. Fernando Roche lo ha hecho bien también. Sí, la familia Roche La es ciudad deportiva. Espectacular, ¿no? Yo creo que la familia Roche es increíble como trabajan, luego la humildad, ¿no? La forma de ser. Es que no es casualidad, que al final un club de un pueblo de 50.000 habitantes esté peleando ahora este año la Champions League. En Champions casi cada año. Eso es, la Champions League va a jugar este año, o sea, el trabajo es enorme. ¿Tú tienes un hijo tuyo? ¿Tu hijo? Mi Tienes 4 hijos, ¿no? 3 niñas y un niño, Sí, ¿no? sí. No sé si juegan al fútbol ellas también. ¿O No, ellas no. Ellas no, ¿eh? Las niñas no. Las niñas no. No. ¿Y el niño sí que edad tiene tu hijo? El niño va a cumplir ahora 12, Y juega en el Villarreal. en el Albina, sí. ¿Qué tal? Pues me ha salido portero, imagínate cómo puede estar Portero. de la cabeza. Para ser portero, no dicen que No los hay ningún porteros... portero sano. Eso es. Me preocupa un poco por eso, porque Nah, digo, pero sí, ha salido portero y la verdad que bien. Va feliz, que le gusta, Sí. está motivado. Sí. Al final eso es lo más Tú importante. le es das, eso. tú le dejas ahí. Yo le porque- dejo que disfrute, le dejo tranquilo. Al final se trata de eso, tío, de 11, 12 años. Tiene que vivir, disfrutar. que los padres de los chavales No, de es la una locura, marinera. sí, ¿A pero que sí? sí, es una locura, pero... ¿Pasas algunos partidos tú? Pero ha sido siempre, ¿eh? Cuando yo era niño era También igual, igual, ¿eh? Sí, igual. igual. Antiguamente era igual Quieren hacer también. Maradonas, que todo Sí, sea Maradona. sí, ¿no? con 12 años quieren que ya salven a toda la familia. Que saquen ya a todos de trabajar, sí. Jugó la tic-tac, creo, tú... Sí, la he jugado ¿no? varias veces, creo. La tic-tac, la has Sí, jugado. sí. La has jugado varias La he jugado varias veces, sí. Sí, la has jugado varias veces, ¿no? Portero. ¿A quién admira? Pues, a ver, ¿Él? yo le meto porteros antiguos. Ya, pero... Pues claro, no, pero él Ya. ahora mismo le gusta mucho Donnarumma, Ter Stegen. Ahora, este año, como a todos los niños, me imagino que Joan García. Sí, ¿eh? A mí, claro, al final esto es como Lamine. Sale un Lamine, pues todos... Sí. pues, Joan García creo que para los porteros este año, ¿no? La temporada que ha hecho, ¿no? Y la explosión que ha tenido, pues todos se fijan en él. El Real Madrid, joder, Vinicius y Mbappé. Vinicius y Mbappé. No está mal, ¿eh? ¿No? Cuando, claro, tienes un equipo que ganó la Champions y la Liga y luego fichas a Mbappé.
y no ganas ningún título. O importante, por lo menos. Curioso, ¿eh? ¿Las estrellas no hacen un equipo? Hombre, se demuestra que puedes ganar con estrellas, claro, pero lo más importante es el equipo. El París creo que es un claro ejemplo de lo que ha demostrado esta temporada. Pero eso no significa que tú puedes tener estrellas y puedes tener equipo, puedes tener las dos cosas. Sí. Y es verdad que el Real Madrid pues, este año no lo ha conseguido, pero en ninguna línea, ¿eh? Defensivamente, o sea, no solo jugadas de ataque, pero es verdad que si tienes que elegir, es mejor como equipo. ¿Ves Pero muchos como equipo, partidos? pero es que el París es como equipo, pero tiene muy buenos jugadores. Sí, o sea, claro, y es se que, gasta una pasta, ¿eh? efectivamente, es Claro, que es una estamos cosa diciendo estrellas. Sí, igual no tiene estrellas de... Los 70 kilos, 90, 60, 50... Estrellas igual, el top 3 no, pero incluso sí, porque... Pero tienes el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, ¿no? Efectivamente, eso Claro, es. Entonces, claro, al final... sí, es que parece también que... Pero sí que han trabajado todos para el equipo. Sí, o sea, tú veías a todos trabajar para el equipo, ¿no? Y eso sí que lo han demostrado. ¿Tú ves muchos partidos durante el fin de semana? Sí suelo ver, lo que me dejan, sí, pero... Hombre, ya dirá... Sí, claro, hasta me apaga la tele y dice, vamos a dar una vuelta, sí. Pero si no estarías en casa viendo partidos... Podría estar perfectamente, sí. ¿No ves series? Sí, series también veo, pero cuando acaba el fútbol, claro. Después. No, pero sí. Normalmente al fin de semana sí, algún partido sí que me gusta ver, claro. Venga, vamos con un test, es así, el Cafito Express. ¿Ah, sí? Preguntas cortas, respuestas rápidas y ya está, sin pensar casi, pero muy fáciles, ¿eh? Una imagen que tengas de tu infancia, que no hayas olvidado, que te haya quedado ahí en la retina. De mi infancia, pues jugando con mi hermano en la avenida. Bien. Un consejo que te dieran tus padres y que fue importante. Pues trabajo, humildad y constancia. ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo, pues ropa. Me tenía que comprar ropa porque para el coche no me llegaba aún. Entonces solo podía comprarme ropa. ¿Tu mejor amigo en el mundo del fútbol? Mi mejor amigo en el mundo del fútbol. Pues tengo varios. David López, Cazorla. ¿De qué entrenador aprendiste más? Ya lo has dicho un poco, ¿no? A nivel táctico de Sarri, a nivel seguramente de confianza en el jugador y en manejar vestuario, Ancelotti, ¿correcto? Sí. Vale. ¿El delantero que más problemas te ha creado? Samuel Eto'o. ¿Algún partido concreto Muchos. que tengas ahí? En muchos partidos. Sí. Bueno, claro, aparte de Messi, claro. Es que Messi, al final todo el mundo dice Messi, Cristiano. Yo intento decir otro delantero que no sea lo normal, ¿no? Está claro que Messi, Cristiano, pues... Cristiano porque lo tuve compañero, luego es verdad que lo marqué cuando estaba en el viaje y él en Manchester. Quitando a Messi, que al final es el típico de todos, me quedo con Samuel Eto'o. Muy bien. Una afición que tengas, un hobby, aparte del fútbol. Pues me gustan las MMA y me gusta el tenis. El tenis jugarlo y las MMA verlo, porque pelearme no. No me ¿Topuria? peleo nunca. ¿Topuria te gusta ver a Topuria? Por supuesto, sí. ¿A quién no le gusta verlo? Yo empecé aficionándome hace 10 años o más, ¿Sí? pues, por Conor McGregor, que en aquella Joder, época, claro, efectivamente. Número uno. Pero está claro que luego pues Topuria creo que, bueno, que no sea fan de él... Sí, no sabe nada. Efectivamente, no se entera, ¿no? Así. Una manía que tuvieses, que tengas como futbolista, ¿qué es de lo que no puedes prescindir antes de un partido? Yo no tengo manías. ¿No tienes? No, es verdad que soy muy maniático con los horarios. O sea, necesito hacer las horas, pues levantarme, desayunar. Sí, eres muy estricto en eso. Sí, con los muy horarios ordenado. sí. Necesito que sean las mismas horas, sí. Y contar las distancias de las horas para el partido, eso sí. Como las distancias de... ¿Cómo no entiendo eso? Por ejemplo, la merienda pues tiene que ser 3 horas justas al partido. 2:45 no puede ser. O sea, tiene que ser... o sea, si el partido es a las 9, el calentamiento es 8:30, yo tengo que merendar 5:30. Clavado. O sea, no, a las 5 no. Eres maniático. Sí, en eso sí, en los horarios sí. Pero luego manías así de... Eres puntual, cuando quedas es Sí, puntual. soy muy puntual. ¿Te Sí. molesta la gente que llega 10 minutos tarde? Hombre, no me molesta, pero a ver, 10 minutos no. Pero si llegas una hora, igual sí. Igual nos peleamos. No, pero en tema de horas. Luego en salir al campo, esta gente que tiene igual que entra con el pie derecho, eso no, eso para nada. No. Una comida, plato de comida. Plato de comida, la paella.
¿Y el que no soportas? Una comida que dices, ni lo he probado ni lo quiero probar. ¿Hay algo que no te guste? No, me gusta, No, ¿eh? suelo comer de todo, sí. El Balón de Oro lo tiene que ganar. El Balón de Oro lo tiene que ganar Lamine. Si Dembélé gana el Mundial de Clubes. Lo tiene que ganar Lamine. Si Mbappé es el mejor del Mundial de Clubes y el Madrid gana el Mundial. Lamine. Lamine. Vale. Pase lo que pase, Lamine. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa Maradona en Nápoles? Pues Dios. Sí. Maradona es Dios. Allí debe ser increíble. Si es que se llaman todos Diegos. ¿Ah, sí? O sea, tú conoces a alguien y se llama Diego. El niño se llama Diego. Todos se llaman Diegos. No sabía Yo eso. no sé cómo los distinguen, porque Todos son tú vas Diegos. por la calle de Nápoles, gritas Diego y se te giran por lo menos 7 8. Porque se llaman, en esa calle encuentras 8 Diegos. Pero seguro, ¿eh? Me define con una palabra, ¿eh? Te doy algún nombre y me defines con una palabra. Benítez, por ejemplo. Rafa Benítez. Inteligente. Luis Aragonés. Ganador. Setién. Setién, pues sus ideas. ¿Mm? No cambia. ¿Vale? Marcelino. Marcelino, carácter. Buen carácter. Sí, carácter fuerte, sí. ¿Mm? Ángel Torres. Ángel Torres, muy inteligente. Sabe mucho de fútbol. Sí, ¿eh? Sí. Y piensa que ha cogido al Getafe y no sé cuántos años Sí, lo tiene en la élite, ¿eh? Sí, sí. No baja, ¿eh? Es crack, sí. Laporta. Laporta, creo que es un fenómeno. El carácter que tiene, la alegría, me cae bien. Sí. Roch, Fernando Roch. De las pocas personas que pueden quedar con esa forma de ser. Creo que es un fenómeno que se echará de menos porque la nueva generación ya no viene así. O sea, no van a haber hombres como los de antes, jefes así. Florentino Pérez. Bueno, yo creo que es el mejor presidente de la historia del fútbol. El mejor estadio en el que has jugado. Santiago Bernabéu. Acaba la frase. De no haber sido futbolista, habría sido... Yo creo que hubiera sido policía. ¿Nacional o municipal? Municipal. Municipal. Vale. De tráfico. Sí, no, bueno, lo traje uno en mi marchante, en el pueblo. No, sí, yo creo que sí. Muy bien. Un sueño que tengas por cumplir. Un sueño que tenga por cumplir. Ganar un último título. Bien. Tú dirás, está jodido, ¿no? La cosa, ¿no? Porque tú dirás, No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay posibilidades. Sí, por eso digo, es uno de mis objetivos. Y uno de mis retos es poder ganar un último título. Antes de irme necesito levantar una copa. No sé si una copa de vino o un trofeo, pero, Y una pero frase, algo voy a levantar. una frase para acabar el cafelito. Una frase, pero sobre el programa o... No, para poner el punto final o una reflexión sobre la vida, sobre el fútbol, para acabar. Bueno, pues que creo que con ilusión, con pasión y con trabajo puedes conseguir las cosas, ¿no? Y aunque te digan que no puedes, es verdad que a veces es soñar, tienes que soñar cosas reales, ¿no? Pero yo creo que al final uno cuando lo da todo, lo intenta, puede estar muy tranquilo y puede vivir feliz. Y llega. Y llega, sí, llega. Y se cumple. Y sobre todo puedes vivir feliz contigo mismo, ¿no? El haberlo intentado, haber puesto todo de tu parte, puedes quedarte tranquilo, ¿no? Luego lo conseguirás o no, pero lo más importante es ser buena gente y vivir feliz, no hay más. Ojalá te veamos levantar ese título, ¿vale? Muy bien. Gracias, Raúl. Ahora a ti. Placer, tío. Igualmente. Placer. Igualmente. Gracias.